Hola a todos, bienvenidos a PhysioBots. Soy tu anfitriona, Ana Galeote. Este podcast y nuestro canal de YouTube tienen por objetivo brindarte el conocimiento y el mayor número de herramientas posibles para ayudarte a cuidar de tu salud y mejorar tu calidad de vida. Si quieres tener acceso a nuestros protocolos y cursos o a nuestra comunidad de movilidad Healthy Movement, no dejes de visitar nuestra web physiobots.com. Y por supuesto, suscríbete a nuestras redes sociales. Ahora sí, te dejo con el episodio del día. Que lo disfrutes. Bienvenidos a este episodio, chicos. Este es un episodio tremendamente importante y creo que os va a encantar. Si hay un episodio que tenéis que compartir con vuestros seres queridos, con vuestros amigos, es este. Hoy me siento con Maribel Rocha y Belén Antón. Ellas son fisioterapeutas y dirigen el Instituto de Fisioterapia Oncológica. Son profesoras de universidad, trabajan en el CEU Cardenal Herrera. Son doctoras en fisioterapia, especialistas en fisioterapia oncológica. Y en esta conversación hablamos de la importancia que tiene la fisioterapia, el acompañamiento de fisioterapia y el ejercicio para todos los pacientes oncológicos, para todas las personas a las que les han diagnosticado cáncer, que están pasando por la quimioterapia o que están en esa etapa de recuperación. La fisioterapia y el ejercicio les puede ayudar enormemente a reducir las complicaciones, a reducir las secuelas, a mejorar su salud física y su salud mental. Y en este episodio hablamos de todo esto. Maribel y Belén son expertas, llevan 20 años dedicándose a ello, trabajando con pacientes, además de saber muchísimo a nivel profesional, están tremendamente implicadas, vas a ver cómo les importa, cómo este es un tema al que le están poniendo muchísimo cariño y al que además han creado una formación especializada para que otros profesionales, fisioterapeutas, podamos aprender más y podamos ayudar mejor a estos pacientes. Espero que te guste este episodio, realmente es necesario, creo que es necesario para la sociedad. Todo el mundo tiene que escucharlo, así que si hay un episodio que tienes que compartir, como te digo, es este. Espero que lo disfrutes un montón y que aprendas muchísimo. Vamos allá por él. Bienvenidas. Gracias. Hola Ana. Es un placer sentarme con vosotras y hablar con Maribel y con Belén, porque realmente este tema del que vamos a hablar hoy, más allá de que sea muy importante para la sociedad y para aquellas personas que estén lidiando con ello, vosotras dos sois unas profesionales referentes en este tema porque además, aparte de todo el conocimiento que tenéis, realmente os interesa y le ponéis muchísimo cariño y muchísimo corazón. O sea, cuando habláis de ello se os iluminan los ojos y es una suerte poder entrevistar y poder charlar de un tema así con gente a la que realmente le importa, con profesionales a los que realmente les importa. Así que mil gracias por sentaros conmigo y por esta entrevista, de verdad. Y nada, como tenemos tanto de lo que hablar, tenemos muchas cosas, no me voy a andar por las ramas porque es un tema muy importante y lo primero de lo que queríamos hablar era de el miedo que sienten estos pacientes. Vamos a romper el hielo con ese miedo, con el miedo al ejercicio, con el miedo a lo que les está pasando, con el miedo a todo. Así que habladme del miedo. Bueno, pues lo primero, muchas gracias. Gracias por dejarnos, contarte un poquito de nosotras y de la fisioterapia en oncología, ¿no? Y bueno, yo creo que al final podemos hablar del miedo, sobre todo pues con estos pacientes que al final son diagnosticados de cáncer y todo lo que implica, ¿no? Aquí estamos para hablar un poco de la fisioterapia, pero yo quería introducir esta, ¿no? Esta parte global, ¿no? Esa parte integral, ¿no? Que aparte de la parte física está la parte emocional, la parte social y creo que al final son unos miedos y una situación súper compleja, ¿no? Y que bueno, que involucra todos estos aspectos de la vida. Así que si quieres, Maribel, hablar tú de todos estos miedos que creo que estás
Sí, mira, a ver, el tema del miedo es algo que forma parte, ¿no? Es un sentimiento del ser humano, y sobre todo cuando tenemos que afrontar determinadas circunstancias que no nos gustan. Sí que es verdad que ese miedo a la vez te va haciendo también ser más fuerte, porque ese miedo te permite ir en busca de un camino a la mejoría, de un camino a la consciencia. Y ahí formamos un papel imprescindible todo el equipo oncológico, desde el médico, enfermeros, terapeutas, nutricionistas, psicólogos, etcétera, a nivel multidisciplinario. Realmente hay un miedo porque es una creencia, porque hay miedo a la palabra cáncer. Remueve muchísimo por dentro, porque creo que todos tenemos familiares, gente cercana o hemos sido a lo mejor pacientes oncológicos y ese miedo es algo inevitable. Cada vez te hace fuerte. Pero cáncer no significa el final de la vida. Cáncer significa una nueva etapa donde quizás tengas que conectar más contigo mismo y tengas que dedicarte tiempo a recuperar. Y esa recuperación requiere esa ayuda del equipo, digamos, multidisciplinar. Eso es lo primero, normalizar la palabra cáncer. No es muerte, es una situación y a la vez las posibles secuelas que pudieran surgir del cáncer se pueden solucionar o al menos reducir un porcentaje muy alto sus efectos para que tenga el paciente oncológico calidad de vida y mayor supervivencia. A que sí, animo a que esa palabra cáncer la intentemos normalizar porque la incidencia eh, cada vez es mayor, habrá más casos de una gran cantidad de variabilidad de cánceres, pero gracias a las investigaciones y a todo el equipo multidisciplinario que acompañamos, que guiamos al paciente oncológico y a sus familiares, creo que somos un equipo muy potente para tener calidad de vida y supervivencia. Mm. Es un criterio que yo y Belén creo que lo tenemos muy claro y es lo que nos pasa con nuestros pacientes en consulta. Lo que tienen es miedo asociada a una incertidumbre y a todas las pruebas constantemente que tienen que hacerse. Mm. Así es. Y, wow, cuántas cosas. Ah, Mm, estoy de verdad, porque oírte me ha hecho pensar en todas esas personas que conozco que han pasado por cáncer y por lo que decías, el miedo en el momento del diagnóstico, en el momento de qué va a pasar, la siguiente prueba, luego cuándo me van a dar los resultados de la prueba, ir a recoger la prueba, y qué quiere decir esta prueba. Y ahora, vale, ahora tengo los resultados, pero ¿qué va a ser lo siguiente? Realmente es eso, es como un miedo constante que incluso parece que cuando pasas uno y ya llega otro. Así es, sí, sí. Y es como que constantemente te estás metiendo en un bucle, porque te metes en el bucle del de la mente rumiante, le llamamos nosotras, ¿no? Es como que le damos mucho poder a la mente. Tenemos claro y hay que ser objetivos. Tenemos una situación y tenemos unas pautas a seguir. Desde el acompañamiento, desde el cariño, desde el amor, de todo el equipo multidisciplinario, tenemos que juntarnos para calmar al paciente oncológico y a sus familiares, porque no debemos de olvidar el miedo no solo del paciente oncológico, también de sus familiares. Entonces, es unas estrategias, por eso está la psicooncología también, que forma parte importante en este proceso, cómo poder ayudar a sentar unas bases y los pasos. Uno, después el dos, después el tres, después el cuatro. Y no pensar, y de aquí a ahora 6 meses, ok, perfecto, ya no estoy bien. Y cuando se viene 4 meses, que al sexto vuelve a haber una revisión, ya estoy otra vez. Eso nos pasa muchísimo con los pacientes oncológicos, pero a través del trabajo multidisciplinario se consigue que esos pacientes se calmen, porque al mismo tiempo tenemos que trabajar todos juntos, sanidad, familiares, paciente, en la calma, porque esa calma me permite ser consciente de muchas cosas, porque cuando el cortisol está como loco ahí en la cabeza rumiante, te está produciendo una proinflamación interna de todo tu tejido, ahí tienes más rigidez, más dolor, más pérdida de movilidad, más cansancio, un montón de cosas que creo que todos conocemos con el famoso cortisol.
Entonces, creo que nosotros como sanidad y como equipo multidisciplinario estamos aquí para ayudar al paciente oncológico, acompañarlo, guiarlo y a sus familiares. Qué Mm. bonito. Y a mí me gustaría un poco matizar, ¿no? Que al final este miedo también viene muchas veces acompañado de la falta de información, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues al final el paciente se ve sometido a una serie de citas, de médicos, es como te meten ahí en una vorágine de cosas y es como un tornado y muchas veces, claro, están ellos en una un poco esta figura un poco más pasiva, ¿no? Venga, citas, ves, bien, médico, el comité oncológico, venga, pues ahora, venga, vamos a hacerte esto, vamos a operarte, vamos a... Y es como este agobio, ¿no? De decir, no tengo información, no sé qué va a pasar, me falta saber este proceso a nivel fisiológico o a nivel emocional o... Entonces, muchas veces creo que nosotros, como profesionales, estamos también para toda esa educación y para que al final el paciente tome también esta parte activa, ¿no? En todo el proceso. Y por eso creo que, bueno, pues como tú muy bien haces, ¿no? Esta parte activa de decir, tú te tienes que comprometer, ¿no? Con tu cuerpo, con querer hacer esto para, bueno, pues para todas las reacciones que van a venir, para... Yo muchas veces siempre lo digo, ¿no? Al final te diagnostican cáncer y es tanto el miedo que al final todo te pasa por la cabeza, pero al final es como vas a correr una maratón de un día para otro. Entonces, aquí estamos para acompañarte y para prepararte lo mejor posible para poder correr en las mejores condiciones, ¿no? Y veamos qué va a pasar. Y veamos, porque tampoco por eso cuando trabajamos con estos pacientes es hoy, es aquí, la vida es hoy. Y no queremos anticiparnos ni queremos tal, pero tendremos que explicar también cómo va a ser ese proceso a nivel fisiológico, qué es cómo va a ser o qué puede sentir o qué puede pasar. Entonces, desde esa educación, ¿no? Darle esa parte activa, ¿no? al paciente. Mm, desde luego. Y de ahí calmar un poco, a lo mejor, pues eso, ¿no? Esa ansiedad. Sí, sí, yo creo que es justamente eso lo que puede paralizar más al principio. No sabes ni en qué fase estás, ni lo que puedes hacer, ni lo que no, ni lo que puedes esperar, o lo que no, ni si puedes preguntar muchas veces, ¿no? Eh, Mm, mm, mm. es Sí. cierto. Y en toda esa fase, voy a aprovechar, ahora que has utilizado el símil de la maratón, que vosotras proponéis el ejercicio terapéutico, bueno, en sí el ejercicio, el movimiento como Mm, una pieza clave para pacientes oncológicos, pues creo que también justo esto les da muchísimo, les empodera un montón porque les permite tomar una parte activa a la hora de mejorar su capacidad, su calidad de vida y más allá de lo que no está en su control, moverse, el ejercicio es de las cosas que sí, dentro de lo que cabe, pueden controlar, porque ellos pueden mover su cuerpo. Entonces creo que mm, es algo muy importante y estoy convencida de que muchas personas necesitan escucharlo. Así que contadnos por qué el ejercicio es tan importante mm, en pacientes oncológicos y también cómo abordarlo, cómo encararlo en cada una de las etapas, en todas estas fases. mm. ¿Empiezo yo? Sí, tú misma. Luego continúo yo. A ver, pues al final hay cada vez más investigación y tú lo sabes y creo que al final, bueno, pues la parte física y todo el ejercicio físico tiene una serie de respuestas fisiológicas que hacen que, bueno, pues que el organismo pues empiece a segregar hormonas o empiece a comportarse o a tener, bueno, pues muchos beneficios, ¿no? Entonces, al final, si hablamos desde el diagnóstico, hablamos desde el diagnóstico, hablamos de la prehabilitación, vamos a preparar al paciente a que vaya en las mejores condiciones posibles a todos los tratamientos posteriores. Entonces, muchas veces, claro, ahí pues tenemos una gama y un abanico de posibilidades que es maravilloso, pero claro, tenemos que conocer al paciente. ¿De qué punto partimos? ¿En qué situación está ese paciente? ¿Es un paciente activo, un paciente que ha hecho deporte, un paciente que nunca ha estado activo, bueno, que el ejercicio para él no es importante? Entonces, claro, dependiendo de cómo sea ese paciente, vamos a poder, bueno, pues trabajar de una manera o de otra. Al final, lo que hacemos en esta prehabilitación es un poco como vamos a conocer al paciente y vamos a proponer un plan
para que, bueno, para que luego, si hay una operación, si empieza con la quimio, neoadyuvante o si empieza a tener cualquier tratamiento, que la respuesta sea mejor a nivel fisiológica y con este ejercicio, ¿vale? Y al final no tenemos un protocolo, no tenemos pues mira, vamos a hacer A más B más C, porque al final nos tenemos que adaptar al paciente. Si el paciente quiere hacer baile, pues que haga baile. Si el paciente quiere hacer, bueno, pues está ahí comprobado, ¿no? Que bueno, todos los ejercicios de fuerza, ¿no? De que están comprobándose que son muy eficaces, pero bueno, que lo que queremos es que el paciente tome esta parte activa y tiene que gustarle lo que vaya a hacer. No podemos imponerle nada porque al final no va a tener esa adherencia, ¿no? Entonces nosotros en la prehabilitación lo que hacemos es conocer al paciente y proponerle algo que a él le vaya bien. Pero sobre todo tenemos unos pilares básicos, ¿no? Que al final estamos hablando de movilidad, como tú muy bien hablas, para que vayan en las mejores condiciones posibles, porque luego van a tener, bueno, pues cicatrices, dolores, bueno, pues una serie de problemas, ¿no? Que cuanto mejor vayan a nivel movilidad, que puedan tener una amplitud articular, que tengan tener elasticidad, que vayan lo mejor preparados posibles. Entonces tendríamos la parte de la movilidad, la parte de la fuerza y la parte aeróbica, ¿no? Aparte, luego el equilibrio, la coordinación y todo esto, pero creo que empezamos por una base, lo mínimo que puede tener el paciente para poder, bueno, pues después pasar a la fase de la rehabilitación, ¿no? Propiamente dicha. Que ahí ya dejamos a Maribel que nos cuente un poco esta parte. Sí, pues mira, como bien dice Belén, mira, la fisioterapia oncológica se centra y sobre todo la que nosotras implementamos y promocionamos tiene dos pilares básicos, Ana, y es el ejercicio terapéutico y las terapias manuales. El ejercicio terapéutico es imprescindible. ¿Por qué? Porque me va a permitir la movilidad. Y dentro de esa movilidad ya se determinará, pues, si más en función, como dice Belén, si de la prehabilitación harás a lo mejor vas a preparar el tejido, harás fuerza, coordinación, lo que se considere oportuno según las necesidades del paciente y según las circunstancias. Porque, mira, nosotros cuando el paciente es diagnosticado de cáncer, y forma parte de la prehabilitación, que es lo que intentamos también llamar la atención a la sociedad médica y a los pacientes, que es que en el momento del diagnóstico, en función de lo que vaya a ser intervenidas, el tipo de intervención, es mastectomía, qué tipo de mastectomía si es radical, si es parcial, una estimación. Evidentemente no podemos estimar cuántos ganglios a lo mejor. En un caso hipotético de mastectomía, porque hay oyentes que nos escuchen, porque siempre los oncólogos, los cirujanos, ellos hacen un perímetro de seguridad en la intervención. Pero si tú preparas todo el tejido anteriormente con ejercicio terapéutico, con técnicas de fisioterapia específicas, estás preparando el tejido de tal manera que van a recuperarse para la rehabilitación muchísimo mejor, en mejores condiciones y en un tiempo más corto. Haciendo referencia a la fase de la rehabilitación, que es el momento en el que el paciente ya ha sido intervenido o no intervenido, que a lo mejor simplemente tiene radioterapia, quimio o otros tipos de tratamientos, el ejercicio es imprescindible porque las articulaciones tienen que tener movimiento. Cuando estamos cansados y fatigados, no nos queremos ni mover las pestañas, pero tenemos que movernos, porque todo movimiento significa vida en el tejido, nutrición en el tejido. Entonces, el ejercicio terapéutico, junto con las técnicas manuales, son un complemento, boom, explosivo a la hora de mejorar. Y evidentemente lo que decía Belén, que es muy parecido con la rehabilitación, todo eso ya más adaptado, dosificado, con su frecuencia, con su intensidad, según las necesidades en la rehabilitación. El ejercicio de fuerza es muy importante, al final es movilidad, asociado bien con coordinación, con equilibrio, con aeróbico, porque la fisioterapia oncológica, para todos los que nos escuchan, es un enfoque integral. ¿Qué significa? Que no solamente tratamos las secuelas físicas para intentar que se cronifiquen en el tiempo, sino que además de esas secuelas trabajamos la parte de la mental, ¿no? El cómo se siente, el llevarlos a la conciencia, el decir, oye, te tira esa cicatriz, puedes mover el brazo, puedes hacer ejercicio,
porque quien te entrene conoce muy bien tu caso, tus necesidades y lo va a adaptar perfectamente, sin ningún tipo de problema. Entonces, todo ese abordaje permite que se solucione mucho mejor y, por supuesto, algo que necesitamos del enfoque integral es la parte social, donde mejor hay una integración social que no es en el ejercicio terapéutico, porque evidentemente el físico, adaptado a las necesidades del paciente oncológico, porque en consulta estás guiando, acompañando a ese paciente, pero ellos necesitan relacionarse y necesitan ver que pueden coger una pesa de X de peso o simplemente una botella de agua en ese momento dado que estén en casa, pero es necesario. Y eso es un poco nuestra filosofía y lo que educamos a la sociedad, tanto científica, sanitaria, como a los pacientes. Y luego la última fase que decimos el seguimiento es cuando ya están estupendos y perfectos. La fisioterapia es importante, pero no puede faltar en sus vidas nunca el ejercicio para mantener esa movilidad articular, para mejorar ese trofismo y esa circulación en todo su cuerpo y para que la mente mejore y respire, ¿vale? Porque cuando tú respiras, tú transpiras, tú haces respiración consciente y estás más conectada con la tierra, como digo yo, y eso te va a permitir a la vez darte cuenta de dónde está tu limitación, sin tener miedo. Cuando aparece a mejor el miedo a no puedo mover un brazo, no puedo mover una pierna por un cáncer de útero o un cáncer de próstata, porque hay un linfedema o hay una neuropatía que es como un hormigueo, ahí está el fisioterapeuta, ahí está la persona que entrena adecuadamente a ese paciente para guiarlo y acompañarlo en todo momento. Pero es imprescindible esos dos pilares, ejercicio y técnicas manuales para quitar ese problema de la piel, de la cicatriz, liberar que no se quede pegada. El ejercicio es imprescindible. Mm. Creo que ha quedado claro por mi expresión constante y la de Belén. Yo creo, yo lo tengo clarísimo y no me cabe ninguna duda en todas tres fases, ¿no? Que habéis dicho, en la prehabilitación, en la rehabilitación, pero luego también como medio de vida, para el resto de sus vidas, el ejercicio tiene que estar siempre ahí. Sin embargo, me imagino a esa persona que a lo mejor nos está escuchando y dice, imposible, ¿cómo voy a hacer yo ahora ejercicio? O sea, me imagino la situación y vosotras habréis lidiado con esa persona decenas o cientos de veces, ¿no? En la que a lo mejor nunca ha hecho ejercicio y justo ahora que le dan un diagnóstico de cáncer, ni se le pasa por la cabeza ponerse a coger una pesa, sudar o tirarse al suelo, tumbarse en el suelo y estar incómodo. ¿Cómo, co- cómo lo abordáis en ese punto con esa persona que supongo que cada una habéis puesto un nombre en vuestra cabeza porque recordaréis a algún paciente, ¿no? ¿Qué le decís a esa persona? Pues mira, Ana, esto pasa el 98% de los casos y porque ya no porque sean personas que nunca hayan hecho ejercicio y de golpe te dices, hay que empezar poquito a poco a hacer ejercicio de manera progresiva. Pero luego tenemos otro perfil de paciente que ha entrenado de toda su vida y tiene ese miedo a que aparezca pues un edema en el brazo, o que se haga daño, o que la cicatriz se le abra el punto. Lidiamos constantemente, o sea, el paciente oncológico, y lo comprendemos y lo compartimos, y sobre todo por el miedo, es, no, 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 no puedo hacer ejercicio ahora, es como, ahora mismo estoy como paciente pasivo. Yo le digo, en este caso, está bien, lo comprendo, yo te acompaño y conforme vayamos, en este caso, como tú os acabas de decir, Ana, en este caso la fisioterapia juega un papel muy importante, ¿vale? Porque si la fisioterapia disminuye el dolor, disminuye la rigidez o la posible fibrosis es la cicatriz dura, que limita el movimiento. Si nosotros lidiamos con esto y a la vez, de manera complementaria, le vamos introduciendo poco a poco ejercicio adaptado a sus necesidades, el paciente lo hace. Lo hace tanto Ana que llega un momento que el paciente se olvida, por suerte, de la fisioterapia oncológica y se dedica en cuerpo y alma al ejercicio. Ese es nuestro propósito, porque el ejercicio es vida
porque nosotros no queremos a pacientes que ellos crean que por ser pacientes oncológicos son pacientes de estar constantemente en las clínicas de fisioterapia. Eso no es así. Si tú haces un abordaje correcto, evaluando correctamente al paciente desde la parte médica, desde sus necesidades propias, y planificas un tratamiento, lo llevas a cabo y que estás haciendo cambios adaptativos constantemente según esas necesidades, el paciente se siente feliz, se siente acompañado y ve esas mejorías, que son muy positivas. Y eso al final hace que el paciente viva en calidad y con mayor supervivencia. Entonces, eso es algo que quiero dejar eh, constancia de que todos los pacientes que tenemos ya están en casos de resolución, de hablo ya que han tenido cáncer hace 15 o 20 años, están todos haciendo ejercicio y no veas cómo les ha costado, pero también porque, como decía Belén antes al principio de la entrevista, que los fisioterapeutas tenemos que crear una adherencia. Adherencia es un acompañamiento y saber constantemente las necesidades del paciente. Mira, yo en estos momentos tengo una paciente de un cáncer de mama hace ya, así tenía hace 4 o 5 años, perdón, 5 meses, y la movilidad del hombro es mínima. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Y yo estoy trabajando con ella la liberación de que esa cicatriz no se quede dura y me produzca una, una adherencia y que me disminuye la movilidad de movimiento, con lo que todos sabemos que es dolor, pérdida de fuerza, disminución de las actividades de la vida diaria. No pasa nada, yo le digo, no pasa nada, yo estoy contigo. Y vamos trabajando de manera muy, muy progresiva, tanto que hemos pasado de tener solamente de separación de hombro 10 grados a 40 grados en 3 sesiones. ¿Por qué? Porque yo ya le he empezado a aconsejar desde el cariño unos ejercicios muy sencillos y sin llegar al dolor para hacer en casa. Y ya se está, simplemente por el mero hecho de mover el brazo hacia un lado o hacia arriba, solo por la gravedad, porque tiene una importante atrofia, ya lo está haciendo, ya está mejorando, con la intención de que ella se está preparando mentalmente, y sí, Maribel, poquito a poco iré a hacer ejercicio. Digo, pero no en casa. En casa es un mantenimiento, tienes que ir porque te lo adaptan perfectamente, te hacen la secuencia, la dosificación correctamente. Vamos, te lo digo porque a lo mejor yo no, yo en este momento no tengo mejor pues, espacio de tiempo, hago belé, pero hay otros compañeros, fisioterapeutas, que están enfocados en el ejercicio como una base de su esencia de vida, ¿no? Y de su profesión, y nos ayudamos entre nosotros. Y es impresionante. Y lo mismo tengo que decirte, Ana, que cuando hacemos ejercicio y técnicas manuales en la prehabilitación, la recuperación es mucho más positiva y más rápida que un paciente que no haga ejercicio. Está demostrado clínicamente por nuestras experiencias clínicas. Entonces, para nosotras el pilar, lo que puedo decir, es el ejercicio y las técnicas de fisioterapia. Tienen que estar complementadas y unidas entre ellas, porque si no, una se quedaría coja con respecto a la otra. ¿Y qué consecuencias tiene que habéis visto en esos pacientes que han conseguido introducir el ejercicio desde esa prehabilitación? ¿Qué consecuencias positivas habéis visto frente o qué es lo que se puede esperar conseguir? ¿Qué es lo que veis? ¿Qué beneficios se pueden esperar cuando se inicia desde el principio el ejercicio? Pues se ve desde el momento cuando llegan a hacer la intervención quirúrgica, que a lo mejor nosotros nunca ponemos un tiempo estimado de cuánto tiempo voy a recuperarme, porque todo depende de la cantidad de puntos que lleve, del tipo de la intervención, del el perímetro de seguridad, pero se nota rápidamente por la flexibilidad de la piel. Cuando ya tenemos el permiso, ¿no? Evidentemente del oncólogo de empezar ya a trabajar junto con el permiso del paciente, de su cuerpo, vemos que esa piel es muy flexible, aunque tenga su cicatriz. Eso quiere decir que es flexible porque se ha trabajado anteriormente ejercicios de fuerza, ejercicios de coordinación. Notamos y nos lo comparten
notamos porque, a través de nuestras manos y porque nos lo dicen, que disminuyen los dolores de columna. Claro, porque un cuerpo entrenado y un cuerpo intervenido se sincroniza para que la recuperación sea mejor, porque no partimos de una atrofia o de un tono muy bajo, sino partimos de un grupo, como digo yo, movimiento celular a nivel intersticial, está preparado para sufrir esta intervención y la recuperación es mucho más rápida. Evidentemente, la sonrisa del paciente es lo que más nos importa y la felicidad. ¿Por qué? Porque han hecho ejercicio y porque han hecho su tratamiento correctamente, la prehabilitación. Por eso lo notamos. Y notamos pacientes que no han hecho prehabilitación porque a lo mejor no han tenido esta información de que era necesario y se nota que tarda muchísimo más en recuperar. Cuando tocamos esa cicatriz, ese tejido facial, lo notamos que está como más pegado. Porque al fin y al cabo, el movimiento, como he dicho antes, movilidad es vida de los tejidos. Es ese líquido que fluye. Si tú no lo mueves porque estás con el susto del diagnóstico y no voy a hacer nada hasta el después, ahí vamos como un poco perdiendo tiempo en función de recuperación. Entonces, se ve claramente, Ana. Es que no tengo Mm. palabras para decirte la diferencia significativa, muy significativa de los pacientes con prehabilitación y los de rehabilitación. Con lo cual conseguimos que esos pacientes no sean pacientes crónicos. Porque no nos gusta decir y escuchar que el paciente oncológico es un paciente crónico. Porque hoy en día existe mucha investigación, existe muchos resultados clínicos desde la fisioterapia junto con el ejercicio, lo podemos conseguir. Y es nuestro día a día de clínica. Y a mí me gustaría añadir un poco, a mí me gusta siempre un poco como poner un poco la forma, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una paciente que le diagnosticaron un cáncer de mama hace 15 años, ¿no? Ella cuando se sometió a este tratamiento lo pasó fatal a nivel de todo lo que son efectos secundarios, a nivel de cómo se recuperó de aquella mastectomía y bueno, ella estaba muy cansada y estuvo muy mal, lo pasó fatal. Y ya ahí empezó a hacer la reeducación, la rehabilitación, se puso en manos de un nutricionista, bueno, de su psicólogo, y nosotros, pues, sobre todo nosotros, los fisios, le acompañábamos, ¿no? En esta parte física y tal. Ahora, 15 años después, tuvo una recidiva y en la otra mama tuvo un tumor. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que a este cáncer lo ha afrontado de una manera espectacular. Tiene una mastectomía, una doble mastectomía, y tuvieron que hacer también mastectomía. Y no tuvo efectos secundarios. Se recuperó súper bien de la cicatriz. No ha tenido ningún problema en la recuperación a nivel histológico, ¿no? A nivel de los tejidos ni nada. Pero es que aparte no ha tenido ningún efecto secundario con la quimio. No ha tenido este cansancio. Lo ha afrontado de una manera que no tiene nada que ver con la primera. O sea, te quiero decir que al final ahí vemos, ¿no? Esta parte de haciendo y no haciendo. O sea, cómo al final ella lo ha afrontado de una manera súper positiva, está a tope de power, súper activa, tomando en cuenta todo y lo vemos, ¿no? Y vemos ahí el cambio de decir, jo, nada que ver con aquella de hace 15 años, ¿no? Y ella lo dice en plan, jo, que ha tenido, bueno, pues una recuperación estupenda y aparte que ella se siente súper empoderada de decir, mira, esto lo cojo yo y yo vamos con todo lo que yo pueda hacer, ¿no? Qué interesante, porque además 15 años, que una persona, no sé cuántos tiene, pero imagínate de los 30 a los 45, de los 35 a los 50, el cuerpo no se recupera igual. Sí, 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 sí. Bueno, ella tiene ahora 70. Entonces, nada, pues la del primer cáncer fue como, estaba bien, estaba joven y tal, y ahora fíjate que lo que dices tú, que a nivel fisiológico, que normalmente, pues, la vejez, ¿no? O este envejecimiento fisiológico, ha hecho que nada que ver, es que ella está a tope. O sea, está mejor que hace 15 años. Increíble. Pero porque todo eso al final y al cabo sigues tú, como digo yo, tu rutina, ¿no? Tu hábito de hacer ejercicio de manera pues, controlada y según lo que tú sientas, ¿no? Porque muchas veces los pacientes oncológicos a veces como que es más vulnerable decir, ay, pues hoy siento de no hacer esto. Pues no lo hagas.
hazlo de otra manera, pero porque ahí hay una palabra clave que es la consciencia. No solo paciente oncológico, porque es este sistema que nos lleva en cualquier tipo de paciente, o sea, tener consciencia de, oye, pues voy a usar un tipo de ejercicio con fuerza, con coordinación, de equilibrio, de lo que sea. Lo que hay que hacer es fomentar el movimiento. Porque lo que dice Belén, fomentas el movimiento y tú vives tanto físicamente como emocionalmente una posible recaída, como es el caso que comparte Belén, de otra manera. Y eso, evidentemente, a nivel interno, como digo yo, te recuperas mucho mejor, pero porque es la parte integral, ¿no? La parte física y porque hoy en día se engloba físico, mental y social. Entonces, claro, o sea, es que las recuperaciones son mucho más efectivas. Y lo que por eso compartimos contigo, Ana, es que tenemos pacientes que no hacen ejercicio, ¿sabes? En la prehabilitación y el cambio es, y aparte hay evidencia científica que nos apoya de que es muy positivo Mm. esta recuperación con el ejercicio junto con la fisioterapia oncológica. Qué bueno, qué bueno. Mm. ¿Y cuáles son algunas de las complicaciones más comunes y cómo el ejercicio puede ayudar a manejarlas, a llevarlas mejor, principalmente a nivel físico? Esas, bueno, secuelas o complicaciones, no tienen por qué haber secuelas, ¿no? Vosotros habéis hablado, ¿no? Pero ¿qué complicaciones pueden esperar o son frecuentes tras una intervención con pacientes oncológicos? Mira, yo creo que de lo que partimos principalmente, una de las primeras complicaciones, ¿no? Es el cansancio, ¿no? La fatiga. Es decir, que evidentemente habrá, no todos los casos oncológicos son intervenidos, no todos los casos son con quimio, radioterapia, hay multitud de variabilidad que eso lo determina, por supuesto, el equipo de oncología. Eh, Da igual, Ana, lo que sea con intervención, sin intervención, quimio, no quimio, el paciente a través del miedo se siente abrumado, tiene una fatiga y un cansancio interno, como ellos dicen, me pesa el alma, hay algo dentro de mí que me pesa que no puedo, como que no puedo avanzar. Vale, pues el ejercicio, como con todos los cambios que todos bien sabemos, fisiológicos, que promueve el ejercicio físico, ya mejoran y disminuyen. ¿Qué nos pasa? Estás muy cansado, vas a entrenar, aunque estés cansado, quizás ese día entrenas a una dosificación más moderada y sales de otra manera, sales con otro tipo de energía, con otro sentir mejor, otra liberación de las articulaciones. Entonces, es una de las más complicaciones, ¿no? Es como la fatiga, como el cansancio. Luego existen otras, ¿vale? Asociados posiblemente a la circunstancia, por ejemplo, los linfoedemas, si te quitan ganglios, o edema generalizado en tu cuerpo, porque aquí estamos hablando, lo digo por los oyentes, como poniendo de ejemplo cicatrices, cáncer de mama, cáncer de útero, pero esto sirve para todo tipo de cáncer, para una leucemia, para cánceres metastásicos, para todo, todo se adapta y no todos tienen cicatrices, ¿vale? Entonces, otras complicaciones también, que a lo mejor no hay intervención quirúrgica, pero hay mucho tratamiento de quimio, radioterapia, inmuno, etcétera, es ese edema generalizado, pues no te han quitado ganglios, los tienes edema. Esas neuropatías, las neuropatías muchas veces viene posiblemente como consecuencia de la quimio, por eso nosotros le decimos a los pacientes, conocemos la quimio, los efectos coadyuvantes que pueden tener y decimos al paciente, no, tienes que ir al oncólogo, tienes que llamarlo y decirle, desde que estoy con esta sesión no me encuentro así porque hay medicación de quimio que provoca esa neuropatía. Pero también comparto que a lo mejor no es la quimio y simplemente es la presión de líquido que hay en la zona que está comprimiendo los nervios. Entonces, todo eso, el ejercicio, te ayuda a mejorar, a liberar, a mover tejido y líquido interno del cuerpo. Y creo que deberíamos, bueno, podemos hacer un poco la diferencia entre estas complicaciones, ¿no? Va a depender un poco de cada tipo de cáncer, pero los efectos secundarios que más que se han estudiado y a nivel investigación son estos cinco
como efectos secundarios más recurrentes, que son el dolor, la fatiga, la depresión, las náuseas y el insomnio. Y justo son los 5 más comunes y son estos 5 que mejor, o sea, mejoran con el ejercicio terapéutico. Y son muy comunes, o sea, son como el 90% o 95% de los pacientes con cáncer tienen estos efectos secundarios, ¿no? Entonces, pues si son los más típicos y lo podemos tratar o mejorar con el ejercicio terapéutico, que mejor, ¿no? Que mejor herramienta al final. Qué bueno. Y el dolor, qué importante que lo digas porque precisamente, bueno, aunque no sean pacientes oncológicos, ¿no? Muchas veces el dolor es precisamente lo que hace que mucha Claro. gente deje de moverse. No me duele, no me puedo mover. Cuando todo lo contrario, el movimiento precisamente puede servir de analgésico y puede Y ayudar está a comprobado. reducir Mm. ese dolor, ¿no? Como qué importante es recordarlo y decirlo y todo lo que habéis comentado, porque parece contraintuitivo. Si estoy cansado, ¿cómo voy a ir a cansarme Claro. más? Si algo me duele, ¿cómo voy a ir a mover mi cuerpo, ¿no? Pues precisamente que pueda ayudar es súper positivo. Claro. Y encima son estos 5 factores o estas 5 complicaciones que se retroalimentan unas a las otras. Entonces, lo que decíamos de la depresión, al final, que es antes el huevo o la gallina, o sea, te duele y al final te acabas deprimiendo, o es esta depresión que al final te acaba doliendo todo, o cómo podemos hacer. Entonces, rompamos un poco este círculo vicioso con este ejercicio terapeuta acompañándolo y vamos a poder mejorar en todas estas 5 áreas, ¿no? Y vemos enseguida los resultados. Qué bueno. ¿Os importaría si nos metemos un poco en el linfedema? Porque igual hay muchas personas que no tienen muy claro, no tienen muy claro lo que es, qué es el linfedema y qué pueden hacer ellos por mejorarlo. Más allá, igual más allá del movimiento, a lo mejor pueden tener en cuenta la alimentación o el sueño, qué sé yo, qué es y cómo pueden manejarlo. Pues mira, el linfedema al final tenemos que hacer una diferencia, que esto yo creo que es la base, ¿no? Hay edema y linfedema. Y son dos cosas muy diferentes y se tratan de manera muy diferente. Entonces no podemos tratar un edema como si fuera un linfedema, ni un linfedema como si fuera un edema. Entonces al final lo que estamos diciendo es que el linfedema, estamos hablando de un edema que va a ser el aumento de volumen en un miembro, en este caso si es por cáncer de mama, porque han hecho extirpado o por medio de la radioterapia han dañado ese sistema linfático. Y entonces de ahí linfedema, sistema linfático, y ahí empieza a haber como una especie de encharcamiento a nivel de los tejidos, empieza a acumularse líquido y de ahí que ese líquido por ese medio linfático no puede evacuarse y no puede irse, entonces se queda como estancado. Entonces yo siempre hago un poco este símil, ¿no? Cuando hay un accidente en la autovía, que ha habido un camión que ha tenido un accidente, se empiezan a acumular todos los coches detrás de este accidente. Entonces, lo que se trata a nosotros a nivel del tratamiento del linfedema, a nivel del drenaje linfático, y luego hay muchas otras herramientas que podemos utilizar a nivel de terapia. De lo que hacemos es quitamos este camión y luego vamos a ir metiendo a estos coches por vías secundarias para que puedan ir evacuando y se pueda ir disminuyendo, ¿no? Esta congestión. El linfedema al final es lo mismo, ¿no? Al final está una zona estancada, una zona que no tiene paso, que no puedes pasar por ahí, entonces tienes que empezar a llevarte la linfa por otros caminos o por otras vías, ¿no? Suplementarias. Yo quería también añadir a lo que dice Belén, porque muchos pacientes nos dicen, es que no sé por qué me sale un linfedema. Y yo siempre les digo que el linfedema, en caso de una intervención quirúrgica, aparece, lo digo porque también nos hemos encontrado que aparece edema, como dice Belén, es diferente en pacientes, por ejemplo, que tienen o han sido intervenidos de melanoma. Y con todo el tipo de tratamiento, pues al final el cuerpo se hincha, ¿no? Porque pues, es necesario, pero al final es mucha cantidad de medicación.
Y cuando me preguntan por qué me aparece un edema, por qué lo tengo y por qué no lo quiero mover o tengo miedo a moverlo o por qué me pesa tanto y por qué tengo este hormigueo. Mirad, los linfedema, aparecen porque quitan un número determinado de ganglios. Ganglios tenemos en todo el cuerpo, miles de ganglios, pero te quitan ganglios. Al quitarte esos ganglios, eh, el resto de que te quedan tienen que hacer la acción de, si por ejemplo imaginemos que tenemos en la axila tenemos 40 ganglios y me han quitado 20, un ejemplo, y me quedan 20. Esos 20 tienen que hacer la misma acción que hacían los 40. Es como cuando entrenas y te pasas un poquito de peso, al final, ¿qué te pasa? Que tienes agujetas y estás cansado. Entonces, al quitarte esos ganglios, como dice Belén, aparece ese edema porque se fatigan esas bolitas, ¿no? O esos ganglios. Por eso el ejercicio el movimiento, el ejercicio de fuerza es muy importante para que esos 20 ganglios que te han quedado puedan activarse correctamente y puedan impulsar ese líquido, como dice Belén, linfático a nivel intersticial para que eso fluya. Por eso aparece ese linfedema. Y tengo que decir que los linfedemas no aparecen en todos los casos, ¿eh? Hay casos puntuales que aparecen como personas que son intervenidas y a los 10 años aparece un linfedema por X circunstancias. Por eso el ejercicio, el movimiento previene una complicación común, añadiendo a lo que ha dicho Belén, que es el linfedema. Y por eso quiero que la gente lo sepa. Esos ganglios, en principio, no se regeneran, al menos los últimos estudios científicos no están aportando nada de eso. Entonces, pero yo puedo vivir perfectamente con menos ganglios. Y por suerte, al hilo conductor de esto, gracias a la ciencia, eh, las intervenciones cada vez suelen ser más conservadoras, con lo cual todo esto hacemos que las secuelas a corto plazo sean menores. Entonces, el linfedema es una secuela propia de un problema oncológico y que tiene que ser tratado y cuidado y mantenido a través de la fisioterapia y, por supuesto, el ejercicio, porque tiene que moverse constantemente. Vuestro abordaje a nivel de la fisioterapia, ¿no? Que llamáis fisioterapia integral oncológica, habéis conseguido crear un acompañamiento global del paciente con esa terapia manual, ese ejercicio y ese acompañamiento, valga la redundancia, ¿no? Pero que al que vosotras le dais mucha importancia, porque incluso aquí, aunque no sea conscientemente, pero lo habéis dicho, ¿no? Cómo tratáis con cariño, cómo habláis a los pacientes, cómo estáis ahí, cómo tomáis en cuenta, pues, cómo es su vida. Habladme un poquito, pues, no sé si se llama método, más de abordaje, cómo trabajáis vosotras y creo que al paciente que nos escuche le puede ayudar un montón porque en lo que decíamos al principio, estás cita tras cita, prueba tras prueba, vas pasando como fases, parece un videojuego, vas pasando fases, pero muchas veces están perdidos y no saben que existe un acompañamiento como el vuestro. Estoy convencida de que hay Mm, muchísimos pacientes que no son conscientes de que existe un acompañamiento así, donde se toma en cuenta la fisioterapia. Habrá pacientes que nos oigan y digan que existe la fisioterapia oncológica, mm. que no tengan ni idea, ¿no? O el ejercicio terapéutico para pacientes oncológicos y les sorprenda muchísimo. Y es lo que vosotras hacéis, así que Mm. contadle al paciente al que nos escuche cómo trabajáis y cómo lo abordáis. Pues mira, yo creo que al final, como decía ya al principio, al final de lo que se trata y por eso hacemos este acompañamiento tan integral es porque la base o el principio, ¿no? En el cual nos basamos es que tenemos que conocer a ese paciente, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus objetivos, cómo se siente, cómo está acompañado, cómo está a nivel social, todo esto, porque al final, si tu paciente llega a consulta, bueno, ahora que saben que existimos, ¿no?
y tiene una serie de objetivos o por falta de información o por falta de educación o por lo que sea, no sabe tampoco cómo o dónde puede llegar o cómo puede llegar a estar mejor, ¿no? Entonces nosotros vamos acompañándola según la fase y según los objetivos, porque esos objetivos también pueden ir cambiando, ¿no? Yo siempre cuento, ¿no? Que yo tenía una paciente que tenía cáncer de mama y tenía una mastectomía y para ella lo más importante es que ella había sido abuela en ese momento y ella quería coger a su bebé, a su nieta, en brazos. Y para ella, a ella le daba igual tener un rango de movilidad o levantar el brazo o lo que fuera. Ella quería coger en brazos a ese bebé y el objetivo era ese. Y nuestro objetivo en el cabinet era ese. Nos dedicamos durante meses a que ella pudiera hacer este gesto de coger el bebé sin hacerse daño y pudiendo sentirse ella a gusto con ese bebé, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que nosotros estamos ahí, que como fisioterapeutas vamos ahí a tope, en plan movilidad, tal, y que gane a tope de fuerza y tal, pero es que los objetivos de esa mujer era ese. Y bueno, pues tenía buenos a nivel social, estaba a nivel socioeconómico estaba mal, bueno, a nivel externo tenían unos componentes un poco complicados. Pero al final ella se tomó la reeducación con tantas ganas, con tanta pasión, tenía una adherencia al tratamiento que era como un bol de aire, ¿no? Es como iba al tratamiento genial, con todo el contexto que ella tenía detrás, que era fatal. Entonces muchas veces lo que queremos es esto, ¿no? Esta adherencia, que vengan al tratamiento con unos objetivos o conocer a esos pacientes para que consigan lo que quieren, que se tomen esto como una parte más de su vida, para mejorar aspectos o para, ¿sabes? Que al final tenemos objetivos a nivel terapéuticos que tenemos que conseguir, porque al final, por ejemplo, muchas veces, ¿no? La radioterapia tiene que estar en una posición, que el hombro tiene que estar en una movilidad, tiene que tener mucha movilidad y tal. Entonces, nosotros queremos sobre todo recuperar eso a nivel fisios, pero ¿qué objetivo tiene ese paciente? ¿Cómo podemos? Y para eso hay que conocerlos y para eso hay que hablar mucho, estar muy presente en las sesiones, comunicar muy bien, ver cómo el paciente reacciona a las sesiones porque está comprobado y yo lo he comprobado. Yo me acuerdo cuando acabé la carrera que tú te pones ahí en tu plan, en tu rol no, tienes que venir, tienes que hacer esto y los ejercicios y no sé qué y tal. No vuelve a venir. Esa persona ya no vuelve a venir porque no lo has escuchado, no sabes lo que quiere, no te has dedicado a entender o a ver cuáles son sus necesidades o cuál es su vida, ¿no? A día de hoy. Entonces, creo que al final, y lo compartimos Maribel y yo, que tenemos que conocer mucho al paciente y tenemos que estar implicados en lo que el paciente quiere y nosotras luego vamos a poder de ahí marcarle unos objetivos o decirle, mira, vamos a hacerlo así, por esto, por lo otro, y le explicamos el por qué, ¿no? O por qué a nivel fisiológico tenemos que conseguir, o a nivel aeróbico, o a nivel cardio, ¿no? Con esta cardiotoxicidad que está ahora más de moda, ¿no? Bueno, pues ya vamos a ir, luego veremos, ¿no? Pero vamos a conocer primero al paciente. Para mí eso es como lo fundamental. Así es, y lo que dice Belén y lo que preguntabas tú, Ana, ¿no? Pues, si hay gente que nos escuchen, es que si es para el paciente oncológico, la fisioterapia oncológica le va a dar las herramientas necesarias para, para caminar en este proceso, ¿vale? Un proceso que tiene, ¿por qué no?, un buen final, ¿vale? Porque hay muchos tipos de cáncer, pero gracias a la prevención se detectan a tiempo y son con un pronóstico buenísimo. Y la fisioterapia oncológica, como dice Belén, mima de manera objetiva al paciente, acompaña, no saltamos del 1 al 2 si no hay como un permiso del paciente. Es una metáfora, ¿no? Es decir, lo que hablaba del brazo, si no se puede mover o si está muy hinchado y en vez de hacer ejercicio con eh, 1 kilo, tiene que hacerlo con medio kilo, pues lo hace, no pasa nada, o solamente con la gravedad. Y que no tenga miedo, que sobre todo es adaptarlo. Esta metodología de trabajo de la terapia oncológica, como es integral y es global, la vamos a acompañar en todo momento, llegando a la consciencia. Nosotros en nuestras técnicas de fisioterapia hacemos un
trabajo de tal manera que el paciente es consciente del punto limitante, por ejemplo, de la cicatriz. Y solo con, ay, ahí, perfecto, ahí estamos, seguimos trabajando. Y eso hace que la no tensión del sistema nervioso se siga relajando el tejido y vayamos mejorando. Junto con esa técnica de terapia manual, nuestro otro pilar, eh, no es que uno sea el uno y el otro sea el dos, es que está complementado. Ejercicio terapéutico y terapia manual dentro de nuestra metodología de trabajo de la fisioterapia oncológica. Y es importante que lo sepan y que trabajando de esta manera los resultados son mucho más positivos. Y ya si hay comunidad científica, hay médicos que nos escuchen, ellos son un pilar fundamental para nosotras, porque nosotras detectamos las necesidades del paciente y hacemos un proceso, una planificación de tratamiento a raíz de qué tipo de cáncer, cómo están sus analíticas, cómo está su TAC, y si consideramos que no podemos en este momento hacer un ejercicio o una técnica específica, lo adaptamos, pero siempre acompañamos al paciente. Y quiero resaltar que acompañamos a los familiares, porque los familiares sufren muchísimo y además le damos herramientas a los familiares para que puedan hacer su tratamiento, seguirlo desde casa y desde el ejercicio. Un poco así es resumen. Qué bonito. Qué bonito. Hay una frase que, bueno, que sé que es muy importante para vosotras, ¿no? Y es el concepto, una frase, el concepto de que el paciente oncológico no es un paciente crónico. Y esto para vosotras es particularmente importante, ¿no? Que exista esa realidad y decirlo en voz alta para que el paciente nos escuche. ¿Por qué? Pues mira, así es porque si usamos el concepto crónico, lo buscamos en el diccionario, cronicidad quiere decir un proceso evolutivo de una situación a nivel fisiológico de los tejidos, pero que no hay un tratamiento previo. Entonces, los pacientes oncológicos, nosotras nos negamos y trabajamos mucho de que no son pacientes crónicos. Evidentemente, si el paciente oncológico nos viene a la consulta al año, a los 7 meses de tener una intervención quirúrgica, pues evidentemente hay una tendencia a que ese paciente sea crónico. Por ese motivo, desde la oncología es importante que compartan y que entiendan la necesidad de la fisioterapia y del ejercicio terapéutico para preparar a todo ese tejido y que la recuperación sea lo más próximamente posible y que si hay una detención de un ligero edema que aparece, se trate enseguida y si lo trato enseguida, ese mismo día desaparece. Entonces, como estar un poco pendiente del paciente oncológico, dar a ellos la herramienta de educación de lo que pueden tener o que pueden surgir para que sean tratados. Anteriormente estaba hablando de cuando tú recibes un tratamiento de quimioterapia, que a lo mejor te está dando una neuropatía en la planta del pie derecho, que no lo puedes ni siquiera apoyar en el pie, lo hemos dicho, avisa lo antes posible a tu médico para que sepa qué te está ocurriendo. Y ellos lo dicen, cuando vean que no le va bien el tratamiento, comuníquelo. Pues lo mismo decimos. Entonces, si entre toda la comunidad sanitaria, la sociedad, los fisioterapeutas, todos hacemos una unión multidisciplinaria de atención al paciente oncológico, hacemos que no se cronifique en el tiempo. Y yo me niego, y Belén igual, y Ana lo sabe, a decir que es paciente crónico, porque el ejercicio terapéutico, el ejercicio en sí, va a liberar la pequeñita fibrosis que haya quedado suelta por ahí, la va a liberar, porque es que lo veo día a día en consulta. Mira, te cuento así rápidamente un caso que tengo, es una mastectomía conservadora, perdón, una intervención conservadora de mama, le han quitado el ganglio centinela y nada, le han quitado un solo ganglio. ¿Puedes creer que ella vino a mi consulta porque me dijo, Maribel, detecto que cuando hago ejercicio, yo aplaudo, tengo una limitación al final del movimiento completo? Pero claro, estoy dejando de no hacer ejercicio, estoy haciendo ejercicio. Digo, no, ¿cómo que no estás haciendo ejercicio? Tienes que hacerlo. Del mismo modo que digo esto, Ana, es porque sí que hicimos un tratamiento de fisioterapia con técnicas manuales
liberamos esa cicatriz que era esto, no era nada más que esto, y esa chica ha vuelto a entrenar y no tiene ningún tipo de limitación de movimiento en su hombro, porque ella intenta, y la persona que la acompaña en el ejercicio, a que su columna, su postura esté lo más recta posible, que es un aspecto que vosotros trabajáis mucho con la movilidad, con la fuerza, y que te seguimos muchísimo, Ana. En tus redes sociales vemos que haces los ejercicios ergonómicamente perfecta la columna, las caderas posicionadas. Y eso es muy importante también que lo sepa la sociedad, que no podemos estar haciendo ejercicio compensando, que tenemos que hacerlo bien. Y es nuestra labor como profesionales acompañaros y guiaros en todo momento. Esto, reflexión, hacemos, porque yo lo veo día a día. Cuando tú me preguntas, ¿qué diferencia hay entre prehabilitación y rehabilitación cuando se trata a un paciente el antes o no de la intervención? Se nota muchísimo. Y cuando nos juntamos todos, se nota el resultado que es completamente efectivo. Y de todos modos, que no quedan secuelas. Es que no quedan secuelas. Y al final, escucha, que sí, que tenemos miedo. Yo tengo gente cercana a mí que tiene miedo a las revisiones, como decíamos al principio, sí, pero ahí también estamos nosotros acompañándoles, bajando ese miedo, porque al final el miedo es una preocupación que tú te estás generando, es una incertidumbre y que muchas veces no pasa nada, está todo bien, porque es la mente. Qué chulo. La verdad es que creo que los fisioterapeutas tenemos una oportunidad muy grande para acompañar al paciente porque en mi experiencia, incluso muchas veces tenemos la suerte de hacer domicilios, de ir a la casa del paciente varios días a la semana, de conocer a sus hijos, los días que tienen cita en el médico, cuando no, porque pasamos mucho tiempo con ellos. No es una visita rápida, no es como al médico que incluso a veces al paciente le da miedo contarle cosas al médico, interrumpirlo, preguntar, ¿no? Creo que con el fisioterapeuta muchos pacientes tienen mucha confianza y creo que estamos en una posición privilegiada para dar ese acompañamiento del que vosotras habláis y al que muchos más fisioterapeutas, ¿no? se tienen que atrever, ¿no? O nos tenemos que atrever, mejor dicho, porque creo que desde la carrera y cuando hablé contigo, Maribel, ¿no? Justamente hablábamos, yo recuerdo cuando estudié que cuando nos hablaban en clase del paciente oncológico era como bandera roja, cuidado, 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 cuidado. Era una de esas cosas que, como la fiebre, herida abierta y paciente oncológico, nos metían miedo en el cuerpo, entonces ahora hay que reprogramar la mente de muchos fisioterapeutas para educarles, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotras? Mm. Yo creo que, como decías tú, tenemos una figura muy guay. O sea, a mí me parece que, bueno, yo soy fisioterapeuta por vocación, porque yo desde pequeñita sabía que quería ser fisio, y me parece que es una figura preciosa, por lo que dices tú. Es que estamos acompañando, los tocamos, los sentimos, pasamos mucho tiempo con ellos. Al final hacemos un poco, tenemos un rol ahí de, bueno, pues aparte física, pero también nos cuentan un montón de cosas a nivel emocional. Por lo que dices tú, conocemos al final todo su entorno y tal, y creo que es una figura muy guay. Y, y sí que es verdad que creo que el paciente oncológico ha evolucionado mucho, gracias a Dios, y sí que es verdad que, claro, yo creo que nos hemos quedado un poco en aquella escuela de que al paciente oncológico no se le toca porque no sabemos lo que está pasando, ¿no? Por este miedo a la metástasis, por este miedo a no saber el proceso activo en qué momento estaba, ¿no? Pero gracias a Dios, a día de hoy, en el momento que te dan el diagnóstico y te hacen todas las pruebas, saben en qué punto exacto están y nosotros, los fisioterapeutas oncológicos, tenemos todas las herramientas para cuando hay una bandera roja no tocar, ¿no? O tenemos estos elementos básicos que sabemos que, bueno, pues que a lo mejor hay o de esa manera no, pero tenemos otras herramientas que sí. Entonces, tenemos un abanico y una mochila de herramientas que, vamos, que podemos utilizar y creo que este miedo poquito a poco se tiene que ir venciendo, ¿no? Y a día de hoy, a mí me pasa, yo estoy a lo mejor hablando con compañeros, con amigos que son médicos o tal, y nos dicen, ¿fisioterapia? ¿Oncología? ¿Pero de dónde? Y es como, cuando empezamos a hablar, es como, no, no, si es que estamos ahí, tenemos un montón de posibilidades.
no perdamos, ¿no? Esta figura tan bonita que tenemos y tantas herramientas que tenemos. O sea, que es el combo perfecto. O sea, es que al final nos podemos acompañar de tantas maneras. Sí, así es. ¿Y cómo se pueden formar con vosotras los fisioterapeutas a hablar un poquito de vuestra formación y de todo lo que estáis preparando? Sí, mira, nosotros hemos creado una formación de fisioterapia oncológica en formato online porque sabemos todas las necesidades que tenemos y los inconvenientes, ¿no? De trabajar y a veces es un poco costoso, ¿no? Del día de fin de semana ponerse a estudiar. Entonces, hemos diseñado una metodología específica con un material didáctico de muy buena calidad, tanto teórica como práctica para que los compañeros se formen y creo que queramos dejar claro que es una formación donde tú adquieres habilidades, herramientas para tratar al paciente oncológico. De tal manera que rompemos ese hielo de tengo miedo y si hago una, como dice, veré una metástasis, nosotras tenemos una documentación desde una base científica de a través de estos análisis de sangre tú sabrás si podrás hacer una técnica o no. Todo eso es muy importante, es decir, esta formación tiene una parte teórica donde hablamos de todas las herramientas que se necesitan conocer antes de planificar tu tratamiento con el paciente. Luego tenemos la parte práctica donde nos preguntan muchas veces cuando nos piden información del curso, oye, pero voy a saber hacer las técnicas que son manuales, la presión, está todo diseñado, está tanto de manera teórica como de manera tipo vídeo, evidentemente, como comprenderán los compañeros, está muy focalizado para que se vea con mucha precisión, con mucha cercanía, cómo colocamos las manos en cada técnica que forma parte de la intervención de fisioterapia. Y es algo pues como muy sintetizado, hay muchísima información, muchísima base científica, pero es como hay una síntesis de, oye, esta técnica se hace así, 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 por ejemplo, y lo damos de una manera que tú lo puedes consultar de manera rápida y sin tener que estar mucho tiempo dando Mm. vueltas a ver qué es lo que tengo que hacer. Mira, yo creo que Realmente, este resultado de esta formación, pues ese resultado te puedo hablar de 20 años de formación y experiencia clínica ahí metido en esos 3 meses y aparte que son una formación donde ha habido muchísima inversión de tiempo y demás, pero recoge todo lo que se necesita y lo que nuestra experiencia clínica ha tenido resultados. Si no, no estaríamos ahí con esta formación. Y además acompañamos en todo momento con llamadas grupales, mentorías a los alumnos. yo le Interesante. decía, no, mira, esta formación nos ha tomado muchísimo tiempo, muchísima energía. Esto que empezó como con un proyecto como muy, venga, vamos a hacer esto como bonito y tal, nos ha llevado disgustos, sudor y lágrimas. Pero al final yo me acuerdo cuando acabamos de hacerlo todo, nos miramos Maribel y yo y nos dijimos, ojalá yo hubiera tenido esta formación cuando acabé. O sea, porque tanto si te quieres especializar, tratar solo pacientes oncológicos, como si quieres solo tener las herramientas básicas para poder, si llega un paciente oncológico, tratarlo y tener herramientas, es como, bueno, fácil, ¿no? Llevamos 20 años tratando a pacientes y esto es lo que ojalá lo hubiéramos podido tener, ¿no? Es como, wow. Qué bueno. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por compartirlo y espero pues que la gente lo haga, ¿no? Y ya no solamente, como dices, porque quieran dedicarse exclusivamente a la oncología, sino por tener ese conocimiento y que si te llega un paciente sepas lo que tienes que hacer y te sientas Mm. seguro de que vas a poder darle el tratamiento que necesita y lo mejor para él en esa etapa o en ese momento. Qué bonito. Pues así es. Muchas gracias. Y sí que es verdad que, claro, que al final lo que decías tú, al final cada vez la incidencia hace que cada vez haya más casos. Entonces, al final, que un paciente oncológico, a lo mejor te llega un paciente oncológico porque ha tenido un esguince, simplemente, a tu consulta. No quiere decir que venga para tratarse a nivel oncológico, pero bueno, si tienes una serie de herramientas y has podido ver un poco cómo lo puedes tratar, pues oye, vas a poder hacerlo con más seguridad y más tranquilidad y más que sea seguro y eficaz al mismo tiempo. Bueno. Pues nada, chicas, para terminar, no sé si hay alguna otra cosilla que os gustaría dejar dicha o un mensaje que tengáis en la cabeza.
Bueno, pues que yo quiero dejar un mensaje, bueno, creo que dos. El primer mensaje va destinado a los compañeros fisioterapeutas. Eh, Todos sabemos que esto va incrementando el cáncer. Sabemos que gracias a la prevención y a la promoción de la salud se detectan a tiempo, con lo cual el pronóstico es muy positivo y sobre todo que no tengáis miedo porque son pacientes como otro tipo de paciente, que las formaciones que hay están muy basadas sobre la evidencia científica y no hay riesgo de provocar ni metástasis ni nada de eso, ¿vale? Porque hay un acompañamiento y hay unas guías preparadas para ellos y, y que no se sientan, muchas veces, como decir, que yo me siento como muy pequeño al lado de este problema, pero es porque es el miedo a la palabra. Y yo confío plenamente que en poco tiempo, con el trabajo que estamos haciendo Belén y yo, esa palabra que tiene un dolor tan grande, se minimice ese dolor para poder caminar, pues si no, no caminamos correctamente. A que sí, compañeros, no tengáis miedo, no penséis que son pacientes vulnerables, son pacientes normales y corrientes, necesitan el mismo cariño y el mismo acompañamiento que cualquier otro paciente, es un ser humano y ya está. Y el otro mensaje para los pacientes oncológicos es que no os quedéis como estáis, sino que evolucionéis, porque existen un montón de herramientas, existen muchísimos profesionales que están con vosotros y que os acompañamos. Sí que es verdad que hay veces que se los encuentran dispersos, pero sabiendo ya los referentes de fisioterapia oncológica y sabiendo la importancia del ejercicio, seguro que a partir de ahora esa información va a resonar dentro de ellos y van a decir, tengo una cicatriz, tengo una limitación de movimiento, me voy a poner manos a la obra, porque se puede mejorar, aunque hayamos estado hablando de el inicio de la prehabilitación, si oyente que es un paciente oncológico o es un familiar y está en una situación de angustia, de tristeza, porque ve que no mejora ese linfedema o ese dolor, sí que puede mejorar, porque hay herramientas. Y aquí estamos la fisioterapia oncológica y el ejercicio terapéutico. Y vosotras dos para, ayudarnos y para Exactamente, para educar. ayudar, para formaros, para estar con vosotros. Nosotros acompañamos durante estos 3 meses de la formación y demás. O sea, es que estamos, y es que aparte, aunque digamos que no estamos, es que estamos porque lo vivimos y porque amamos mucho al paciente oncológico y porque necesitamos que la sociedad esté sana. Tenemos una sociedad sana. Pues muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias, Maribel, Belén. A ti, Muchas Ana, gracias, muchas muchísimas gracias. Ha sido un gracias. placer. Muchas gracias. ¿Verdad? Ha sido una charla muy bonita y espero que le llegue un mensaje a todas las personas que ahora mismo necesitan escucharlo. Mm, seguro que Muchísimas sí. gracias, Ana, por dedicarnos este espacio de tiempo, de tu tiempo también, que no paras y que, bueno, que apostemos todos por el ejercicio, la movilidad y la fisioterapia, porque hemos hablado de dos pilares, pero son como una piña, todos juntos. Bueno, es uno. Muchas gracias, Ana. Gracias, muchas gracias. Un placer.